Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos, como siempre, la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Eva Casillas y va a compartir con nosotros una charla titulada El Reiki como vía de autoconocimiento y liberación espiritual. Eva da clases de pilates y otras prácticas deportivas desde hace 7 años. Imparte también cursos de Reiki y trata el cuerpo de contracturas, pinzamientos y tensiones mediante el quiromasaje y el masaje con ventosas. Anteriormente estuvo 12 años sumergida en el mundo empresarial y cada vez se sentía más atraída por las técnicas que nos permiten superar una enfermedad y prevenirla. En el año 2000 se inicia en el Reiki y desde entonces utiliza esta técnica como sanación de sus propias enfermedades y también para sanar el origen de sus patrones de pensamiento, hasta que finalmente se involucra también en la sanación de otras personas. Antes de darle la palabra a Eva, quisiera recordaros que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos continuamente subiendo vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y bueno, ya sin más, le vamos a dar paso a nuestra invitada, a Eva Casillas, y a su conferencia El Reiki como vía de autoconocimiento y liberación espiritual. Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, hola Laura, muy buenas noches. Y Bienvenida. bueno, gracias, bienvenidos a todos los que os vayáis conectando, estéis viendo esta emisión en directo. Y bueno, agradecer a Mindalia Televisión esta oportunidad de compartir una experiencia y esta charla conferencia sobre Reiki. Que, bueno, como tú bien has dicho, viene titulada como una vía de conocimiento y liberación espiritual. Muy bien, pues antes de que te dé ya la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta que finalmente le haremos a nuestra invitada. Y bueno, ya sin más, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte, Eva. Muchas gracias. Para las personas que nunca hayan escuchado la palabra Reiki, que creo que hoy en día son pocas, hablamos de un descubrimiento o redescubrimiento de una técnica de sanación. Aproximadamente recibe este nombre a finales del siglo XIX y quizá la figura más emblemática y conocida fue Mikao Usui Sensei o Dr. Mikao Usui, no porque fuera médico, sino en sentido honorífico llamarle así doctor. Eh, no voy a entrar ahora mismo en lo que es la historia hasta nuestros días de este desarrollo de la práctica de Reiki, que a cada persona le ha llegado pues, por maestros diferentes, por escuelas diferentes, pero se ha extendido a muchísimas partes del mundo, a muchísimos rincones. Lo que sí que voy a enlazar un poco es con la clásica pregunta, cuando una persona se pregunta si puede aprenderlo ella misma, si puede practicar, ¿no? Bien, ¿es posible aliviar con las manos unos síntomas, mejorar una patología concreta? Pues yo pregunto, cuando caes de niño o de niña, cuando te lastimas una parte del cuerpo o te golpeas, ¿qué haces instintivamente? Es algo muy innato el llevarse las manos como protección o porque calmase el dolor. Por lo menos yo lo hacía así de pequeña, incluso una madre o un padre pueden hacerlo así. La mano es como una herramienta de consuelo, mucho independientemente de que uno haya estado iniciado en otras prácticas de la energía como Reiki, ¿no? También podemos apretar una contractura muscular porque sabemos que esos masajes mejoran el estado de la zona. Y si miramos hacia atrás, desde la más remota antigüedad ya filósofos muy conocidos y renombrados se preguntaban cuál es la importancia de la mano. Anaxágoras, por ejemplo, pensaba que gracias a las manos nosotros los seres humanos nos habíamos convertido en los más inteligentes de los seres vivos. En cambio, Aristóteles cambiaba ese orden y decía que nosotros, por ser los más inteligentes de los seres vivos, habíamos recibido el don de las manos.
El término anatómico manus viene del latín manipulus y define al hombre como aquel que puede manipular con las manos. En este sentido, pues son instrumentos muy importantes. Son definidos como por Aristóteles como antecedentes de todos los instrumentos productivos y en esencia unos órganos de investigación más que unos simples órganos de locomoción, de andar a cuatro patas, como previamente se imaginaba que hubieran podido ser. Entonces, junto con el cerebro es un tesoro muy grande para el hombre. A ella, a las manos debemos el desarrollo de trabajo como la artesanía, pero también las ideas están ligadas a las sensaciones, a las acciones que llevan a cabo las manos, no solo en actividades fundamentales como protección, comida, combate, perpetuación, sino más allá en la creación, en actividades como construir, dibujar, modelar y hasta pensar. Entonces es muy sorprendente el papel que ha tenido, el gran papel en el proceso de evolución de las especies, pues que ha tenido la mano para la civilización humana y no ha sido divulgado lo suficientemente para el conocimiento de toda la población. Se ha limitado a un círculo de debate filosófico, pero podríamos decir que la mano llegaría a ser una extensión y prolongación de nuestro cerebro y contrariamente, gracias a la mano, ha sido capaz de desarrollarse hasta nuestros días con tanta funcionalidad, ¿no? Por eso, ¿por qué no preguntarse si añadir sensibilidad, cualidades distintas, otro poder de sanación a las manos, ¿no? Pues sí puede ayudar también a una especie de desarrollo de otras facultades de la mente. Unos tratamientos de Reiki pueden ser una ayuda puntual y una buena ayuda, además sin ningún efecto como los fármacos, pero cuando vemos que es algo tan positivo y que tiene buen efecto en nosotros, pues queremos aprender para practicarlo, para hacerlo sin depender de otra persona. Y es ahí cuando uno se cuestiona cómo aprender, ¿no? Una vez que nos iniciamos en Reiki, que hacemos un curso de un primer contacto que llamamos primer nivel, entramos en una nueva etapa de autoconocimiento. Se habla de una práctica sobre el cuerpo, del autotratamiento, que debe practicarse una serie de días para después coger una continuidad. En esta práctica se van haciendo posiciones con las manos desde la cabeza hacia los pies normalmente, en diferentes formatos que existen hoy en día de tratamientos, pero tratando el cuerpo físico estamos indirectamente y directamente tratando nuestro cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, hasta llegar a cuerpo átmico o lo que vendría a ser el alma, el espíritu, lo que identificamos con esa parte de nosotros un poco mística. Y iríamos así llegando a 7 cuerpos energéticos que van ligados a los 7 chakras que nuestro aura o campo de energía tiene para funcionar correctamente. Pues al tomar contacto diario con nosotros mismos con esta práctica es cuando podemos ir retrocediendo un poquito en el tiempo, teniendo una revisión de nuestras experiencias vividas a la vez que lo estamos haciendo, porque entramos en un estado de conciencia diferente y podemos llegar a conectar con la esencia de quienes éramos antes de nacer, antes de encarnar esta vida. Puede haber afirmaciones, verdades o mentiras que hemos dado por válidas para esta vida y que después descubrimos pues, que podemos cuestionarlas o que no son del todo correctas, no nos hacen bien y nos replanteamos esas formas de pensar o esos patrones de conducta asumidos. Bien, pueden entrar dentro de lo que es una religión, pero puede ser dentro también de lo que es una conducta social, un carácter, etcétera, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos es que podemos encontrar después un entorno más afín o más satisfactorio a lo que es esa esencia más pura, ¿no?
para entenderlo un poquito de cómo nos hemos ido formando. Desde la infancia, pues tenemos un desarrollo físico, emocional, mental, psicológico, hasta llegar al espiritual, que desarrollamos gracias a la información del mundo que recibimos de nuestras figuras primeras, padre y madre, básicamente, aunque puede haber otras personas muy cercanas que han jugado un papel muy importante, abuelos o otros cuidadores, pero son como espejos donde nosotros queremos ver reflejado el mundo de fuera y entender a la vez a qué hemos venido aquí, qué debemos desarrollar en esta vida, qué se espera de nosotros y poder tener una explicación que sea cognitiva para nuestro niño de hace años que sigue viviendo en nuestro niño interior. Entonces buscamos como esos informadores de la verdad, del entorno más cercano que tengamos para ver en qué lugar nos encontramos y claro, el afecto que se nos ofrece es muchas veces condicionado a, bueno, si te comportas así y si haces como yo espero, pues me voy a mostrar más afectuoso contigo que si tienes una actitud que a mí no me encaja. Además que las verdades que nuestros padres dieron por buenas, con el paso de los años, pues pueden ir cambiando. También buscamos, por ejemplo, cuáles son los riesgos para la vida. El niño tiene que identificar en diferentes ámbitos, la salud y otro tipo de ámbitos, riesgos que pueden ser más altos o no tan graves, hasta llegar a desarrollar también las posibles formas de juego válidas, aceptadas, como dentro de ese juego de máscaras y papeles que hacen los niños. Y así pues se van creciendo en un entorno familiar y social y vamos forjando una personalidad. A veces la imposibilidad de crecimiento cuando somos adultos, de motivación o de desarrollar una vida plena, encontrarnos sanos, felices, encontrarnos en concordancia con las cosas que resuenan ciertas en nuestro corazón, pues nos lleva a lo mejor a una crisis, a un tema ya de una enfermedad crónica. Hay unas señales de alarma en el cuerpo, ya no solo en la parte psicológica, sino en el cuerpo físico que somatiza todo lo que vimos en la parte psicológica. Entonces, hay momentos donde precisamente puede ser muy buena una iniciación en Reiki, porque puede ser la puerta a la solución de una especie de freno vital a esa vida plena que nos merecemos todos, o también una solución a una, yo digo, toxicidad de ideas abrumadoras o expectativas para uno mismo demasiado altas, unas autoexpectativas equivocadas porque en realidad yo no sirvo para esto, que es lo que me vendieron, entre comillas, que tenía que ser, o porque no me satisfacen. Entonces, después de la iniciación o curso, vuelvo a repetir el tema de que se plantea la práctica del autotratamiento por una serie de días. La idea es que podamos llegar a cogerlo como una práctica diaria. Como en otras disciplinas, bien sea yoga, meditación, etcétera, se requiere constancia, ¿no? ¿Qué más ocurre? Pues cuando estoy aplicando en autotratamiento, estoy generalmente anulando el control de la parte mental sobre el organismo, un estado de funcionamiento que es similar al que tenemos cuando estamos dormidos plácidamente. Sin embargo, en este estado, con la práctica también, porque al principio es habitual dormirse, pues puedo mantener la conciencia durante las sesiones y la parte consciente de nuestro cerebro puede ser un observador que complementa las visiones y los sentimientos, complementa toda esa información que se va a experimentar en el recuerdo de experiencias de esta vida, que eso es algo a lo que Reiki nos lleva a veces con bastante frecuencia. Nos lleva a un punto de nuestro pasado y vemos cosas, recordamos experiencias, incluso podemos recordar sueños pasados, que a veces uno no sabe si era un sueño o era realidad. Y todo eso que trae del subconsciente es para ponerlo de nuevo en el tapete sobre la mesa para que lo volvamos a considerar, ¿no?
Podemos, como nueva idea de lo que sería el tratamiento de Reiki, vivencias como si fuera la primera vez, pero el conocimiento del yo futuro, que es nuestro yo presente en este momento, es mucho mayor, con lo cual podemos recibir aportes de luz que nos llevan a una mayor comprensión de nuestro pasado y de las actuaciones de las personas que están implicadas en nuestro pasado. Aparte de lo que es esta explicación un poco de las vivencias explicadas desde el punto de vista psicológico, también el autotratamiento da luz a las células del cuerpo para que recuerden cuál es su correcta función, desde el prisma más elevado que tienen. Les recuerda todo lo necesario de sus experiencias también como células, a la vez que interconecta unas con otras, y les recuerda que hay un todo común, que es el conjunto de nuestro cuerpo físico, para que actúen integradas y al servicio del bien común necesario. Y esto es muy importante también como prevención de enfermedades. Esto está pasando ahora mismo en nuestro planeta. Países ricos mantienen un sistema económico que tiene oprimidos a las partes más pobres o desfavorecidas del planeta. En un incorrecto desequilibrio están amenazando la continuidad de la vida en nuestro mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces podría ser así en nuestro cuerpo físico, cuando unas células del cuerpo pues, se desintegran, cambian su función por otra que no es correcta y empiezan a convencer más células de que hagan lo mismo y, por ejemplo, podemos tener núcleos cancerígenos en partes del cuerpo. Para ahí está muy bien la necesidad de practicar Reiki, autoaplicárselo diariamente, pero también si hemos tenido unos patrones de pensamiento muy diferentes a los que se nos van a enseñar en un curso de Reiki o que se deberían enseñar desde mi punto de vista, pues nuestra tendencia muscular, celular, mental es ya distinta a lo que queremos pretender, porque nuestro cuerpo refleja un poco todo eso, nuestra postura, nuestra forma de movernos, el exceso de contracción en unas partes del cuerpo, exceso de relajación en otras. Entonces, ayudando con los tratamientos que calen esos principios de Reiki como nuevas formas de pensamiento e introducir un cambio en nuestra mente y a la vez en nuestro cuerpo, gracias a esa relajación muscular y también a la integración de una energía más inteligente. Los principios de Reiki, después los voy a mencionar uno por uno, entrando un poco en profundidad para las personas que nunca los hayan leído o escuchado desde la escuela donde yo enseño. Son 5, podréis encontrar 4, hasta 3, pero bueno, van todos por el mismo sentido. Son: solo por hoy no me preocupo, solo por hoy no me enfado, honro a mis padres, maestros y ancianos, me gano la vida honradamente y demuestro gratitud hacia toda forma de vida. Después entramos en detalle con el sentido, el porqué de cada uno y en qué nos podemos ver reflejados o no, si los podemos aplicar. ¿A qué llamamos liberación espiritual en el camino de Reiki? Bien, la comprensión de la verdad más profunda de todo lo que ha acontecido en nuestras vidas nos da un acercamiento mayor a la verdad. Y como ya se recogía en el Nuevo Testamento y en sabidurías heredadas desde antaño, se dice mucho eso de la verdad nos hace libres. Y también, si lo veo desde el concepto oriental o budista, encerrado en este tipo de enseñanzas, nos liberamos de karma de varias maneras. Una, por ejemplo, los patrones familiares con tendencia de repetición crónica o viciada tienden a desaparecer, porque al reconocer realmente nuestra esencia anterior al nacimiento en una determinada familia, pues somos capaces de deshacernos de atributos que habíamos aceptado y que no teníamos por qué, y podemos dejarlos ir y asumir un cambio en nuestra función en la familia, en el trabajo, en el entorno, en la sociedad, etc.
Otra manera es que al revivir actos donde yo a lo mejor era el agresor o el que actuaba, dijéramos, peor en un contexto de 2 o varias personas, pues puedo comprender el aprendizaje del perdón para uno mismo, desde el reconocimiento, la aceptación completa del pasado. Puedo llegar a sentirme en paz incluso con esas cosas que me alteraba recordar antes, y puedo tomar acciones compensatorias para reparar un mal anteriormente. También al aumentar la percepción interna y externa, pues puedo adquirir cualidades para atraer realidades a mi vida, y así ella se va enriqueciendo y yo voy disfrutando de una vida mejor, acercándome también a una mayor libertad de acción, lo cual perdurará siempre que también vaya aumentando mi grado de responsabilidad ante el nuevo conocimiento. Tiene que ir paralelo, más sabiduría también, pero más responsabilidad. Y volviendo a ese versículo del Evangelio de San Juan, tan mencionado, de que la verdad nos hace libres, ya con herramientas de segundo nivel de Reiki hay formas muy potentes de liberación kármica, como las regresiones, ya viajes al pasado donde me induzco a mí o a otra persona y estoy contribuyendo también para otros a ese tipo de liberación. Puedo enviar Reiki a relaciones de pareja, familiares, de trabajo, bien sean pasadas, presentes o incluso futuras, y esto permite de nuevo liberar cargas, lo que en el catolicismo se asocia con la llamada culpa del pecado, pudiendo liberar más que nada. ¿De qué manera? Llevando del subconsciente a la parte consciente una serie de actos para que lo veamos desde la comprensión actual, desde nuestro conocimiento. Y también podemos trabajar afirmaciones en nuestra realidad para atraer aquellas cosas que sentimos que necesitamos, pero parece que no llegan, ¿no? Pues para que eso sea efectivo y ocurra de la mejor manera posible para todas las personas o partes implicadas en la situación y en la vida en ese momento. Entonces, bueno, voy a comentar también los principios de Reiki que os había mencionado y una breve explicación de cada uno. Que aunque no todas las escuelas los continúan enseñando, eran una parte fundamental en el desarrollo inicial de Reiki en Japón, porque introducían como también una filosofía de vida, ¿no? Mencionemos, por ejemplo, solo por hoy no me enfado, que es tan fácil de decir y tan difícil de llevar a la práctica. ¿Cuándo aparece el enfado? Pues ante situaciones que no podemos comprender, que nos producen rabia y a la vez que no podemos controlar, que no podemos subsanar ese mal rápidamente. Entonces ahí nos vemos ante un nivel de impotencia al no tener una fórmula rápida de liberación de ese malestar, de que no se produzca, reaccionamos con la emoción del enfado. Sin embargo, el enfado, si se produce muy a menudo o se mantiene por mucho tiempo, puede ser muy dañino para nuestro cuerpo, además de imposibilitar que Reiki fluya bien en nuestras manos. Entonces, yo suelo proponer 2 vías de conseguir que los enfados se produzcan menos y sean de menor intensidad. Una es aumentar nuestra tolerancia, aprendiendo a relativizar la importancia que le damos a ciertos hechos o ciertas actitudes, que son los que nos molestan. Si los aceptamos como parte de la realidad, tenemos que volver a mirar esos hechos, pero desde la aceptación, para contemplar qué gravedad comportan. Y entonces, pues, puedo después pensar cómo puedo suavizar esas situaciones o llegar a una vía que sea menos dolorosa para mí. Pero ya no desde el enfado, sino desde la posición en que uno ha aprendido a tomarse las cosas de otra manera.
Y otra forma muy diferente es controlar el acceso que tienen a nuestras vidas esas vivencias, cómo aparecen, cada cuánto, etcétera, pues tomando una determinación de separación o una resolución de, sí, de barrera, de esto no va a volver a poder pasar porque yo voy a hacer esto. Por poner un ejemplo, estoy en una empresa, tengo un departamento a mi cargo y hay un trabajador que en el tiempo de descanso pues, es incapaz de respetar las normas de la zona común, de forma reiterada las incumple y aunque se le indica que con ese comportamiento otros compañeros se están quejando, etcétera, etcétera, pues lo sigue haciendo, ¿no? Bien, una vía de separación, una vía de resolución un poco drástica sería despedir al trabajador, con lo cual, pues esto no va a volver a pasar y no me voy a encontrar con quejas de otros compañeros. Sin embargo, puede pasar también que ese trabajador resulta que es buenísimo, es muy efectivo en las metas que tienen que conseguir los trabajadores, es muy bueno en todo lo demás que hace y me va a ser difícil sustituirlo. Decido despedirlo, bien, a lo mejor los compañeros no se quejan, pero voy a tener un problema yo. Entonces, claro, pues la otra vía, si no lo voy a despedir, es la vía de, bueno, aceptar que estoy viendo que tiene este incumplimiento con una de las normas de la empresa y puedo dirigirlo al Departamento de Recursos Humanos para que vuelvan a hablar con él y hacerle entender la necesidad de respetar esas normas. Puedo amonestarlo con reducciones económicas en el salario para ver si así se controla un poquito y puede respetar las normas que todos los demás contemplan y buscar una vía de que eso ocurra menos desde una aceptación previa, ¿no? Eso sería un ejemplo de las dos vías que a veces nos planteamos cuando un hecho nos enfada y se produce reiteradamente. Lo importante, más que no enfadarse, sería no estar demasiado tiempo enfadado, dejar que esa emoción se vaya lo antes posible. Incluso a veces es necesario buscar una manera de exteriorizar esa emoción sin que dañe a nadie. Voy en el coche, cierro las ventanillas y estoy pegando 4 gritos y me desahogo, ¿no? O golpeo algo simbólicamente como un cojín. Bien, pues si hemos tenido una etapa previa de mucha represión callada de la rabia, puede ser necesario que tengamos que recurrir a este tipo de técnicas de liberación de una emoción guardada de forma inocua para nuestro entorno, porque así pues liberamos eso que quedó cerrado dentro y también la expresión hacia adentro de esas emociones puede ser muy dañina para el cuerpo. Podemos enfermar y somatizar cosas que estamos ocultando teniendo miedo de exteriorizar. Otro de los principios se formula como solo por hoy no me preocupo. También facilísimo de decir y muy difícil de llevar cada día a la práctica. Puede haber etapas donde uno se preocupa más que en otras o momentos de la vida donde se acentúa las alarmas de la preocupación. Bien, ¿qué significa preocuparse? Pues es ocuparse de algo antes de que ocurra, antes de lo necesario o hacerlo obsesivamente. Con la mente nos vamos a un momento futuro y tratamos de averiguar qué va a pasar, como si la mente fuera adivinatoria y nos va a poder dar el resultado. Y la mente es una herramienta un poco traicionera, según cómo nos hayan educado, pues por poner un ejemplo también para que se comprenda mejor, si vamos a tener un examen y nos empezamos a preocupar por el peligro de suspenso, intentar ver si vamos a estar preparados, si aprobaremos o no, pues la mente emitirá juicios como no soy lo suficientemente bueno para aprobar, seguro que en el último momento me falla la memoria o no completo bien las preguntas. Es decir, que va a buscar una traición a la positividad y la confianza innata
que normalmente tienen los niños y con la que todos nacemos. En el momento en que encuentra una pequeña grieta de algo que es como un punto débil, nosotros vamos a preocuparnos y empezamos a sentir angustia. Porque bueno, si me dice algo que yo creo que no encaja para nada conmigo, porque tengo buena memoria, bien, no voy a hacer caso, pero si me da con una situación que ahí sí tengo yo una pequeña duda de que pueda pasar así, pues es como una ventanita de entrada a la angustia y eso genera malestar. Entonces, si me centro en el momento presente, pues si tengo miedo de aprobar un examen o no, lo que tengo que hacer es ponerme a estudiar. Aprendo las lecciones que necesito saber y me voy ocupando para sembrar un buen futuro y estoy así generando unas más altas posibilidades de tener buen resultado en aquello que me preocupe. Que dijéramos el principio aplicado correctamente nos cambiaría el miedo o la preocupación por la confianza y por la ocupación, que es ponernos con ello. Y aunque no está mencionado como tal en el principio de la preocupación, yo lo menciono porque en Occidente y bueno, hoy en día es bastante común que la mente tenga otra forma de evasión del momento presente que es irse hacia el pasado. Permanecer anclada en un punto que no comprendemos o que ha sido doloroso y en lugar de aceptar las emociones que vivimos, pues no, huimos de esas emociones y sin embargo la mente nos vuelve a llevar ahí. A veces hay tratamientos con antidepresivos, con ansiolíticos muy fuertes que no consiguen parar esa emoción. Yo pienso que todas las emociones son útiles y necesarias, por algo están ahí, las sentimos, por muy dolorosas que sean, y encierran una enseñanza que si optamos por dejarla sentir al máximo y no huir de ella, pues nos va a dejar como un recuerdo que nos acercará a una comprensión de la vivencia. Es algo parecido a dejar que un miedo o una oscuridad muy absoluta caiga sobre nosotros, ¿no? Parece que nos fuéramos a morir y solo está entrando la noche. Acostumbrados a tener luces artificiales y a vivir siempre con luz, que si me veo en plena oscuridad me pienso que me voy a morir. Y el ser humano ha sobrevivido a la noche desde los tiempos más remotos de la antigüedad. Sabemos que va a amanecer, ¿no? Entonces, bien, si podemos saber estar en determinadas situaciones, saldremos de ellas. Pero la huida no nos permite avanzar. Dijéramos que el presente es como un momento muy bonito, bien para subsanar un error que hayamos cometido en el pasado o bien para ocuparnos también de tener un buen futuro, pero como su nombre indica, el presente es un regalo, es algo que debo aprovechar, valorar y honrar. Otro ejemplo del pasado, si me he discutido con alguien y me arrepiento, bien, pues puedo tener coraje, llamar, pedir disculpas, subsanar un error. He robado, pues puedo devolver un dinero o puedo ponerme a trabajar para ahorrar ese dinero y después devolverlo. Si hay un sentimiento de culpa muy fuerte, podemos hacer algo al respecto. Y otro tipo de ejemplo, pues si una persona me dejó y me he sentido traicionada como pareja porque me abandonó, pues puedo aceptar que nada puedo hacer contra eso y puedo bendecir su camino y su nueva vida pues desde la aceptación del amor incondicional y desinteresado para dejar de atormentarme con las causas de su decisión o si yo era lo suficientemente buena o bueno para él, etcétera, ¿no? También pues es la práctica de Reiki lo que nos ayuda a tener una respiración más consciente y que nos hace aceptar lo que decíamos antes, que el único regalo que tengo para vivir es el día de hoy y que debo vivirlo de la mejor manera posible y ser feliz y responsable también con lo que debo y con lo que me merezco. Y ahí quizá enlazaríamos un poco con otro principio que es el de ganarse la vida honradamente. Bueno, esto en Occidente se entiende como
tener un trabajo. La gente quizá quiere trabajar lo menos posible y ganarlo máximo, pero ganarse la vida honradamente también puede ser una forma de honrar nuestro presente. Y en Japón en su primera formulación decía algo así como trabajo duro, trabajo dando lo mejor y máximo de mí cada día. Mismo respecto al trabajo, un cumplir por cumplir y lo mínimo, ¿no? Es cierto que esto es más fácil cuando hay una implicación espiritual o vocacional en el trabajo que tienes, ¿no? Pero bueno, está bien cuestionarlo todo esto, ¿no? ¿El trabajo que tengo es honrado para mí? ¿Cumple unos estándares éticos, sociales y morales? Bien, ya es algo. ¿Es honroso que yo lo haga? Ahí puedo pensar cuánto me pagan por ello, el tiempo que dedico, eh, qué horario me requiere. Podría plantearme cosas como, ¿me permite tiempo para mi familia? ¿Suficiente espacio personal? Em, ¿Estaré orgulloso de que mis hijos recuerden lo que yo estoy haciendo, mi trabajo? ¿Estoy contribuyendo a un bienestar mundial y cada día aporto un granito de arena a valores como la humanidad, la paz social, abundancia de bienes, enriquecimiento cultural y un largo etcétera de lo que quiera pensar, ¿no? Es decir, ¿qué valores aumento la sociedad con mi trabajo? Entonces, bueno, este principio pues lo voy a dejar como un interrogante en lo de si el trabajo que tenemos es honrado para nosotros, pero también podemos recordarnos a nosotros mismos que si sí lo es, pues debo hacer las cosas de la mejor manera posible, no conformarme con lo mínimo necesario, sino llegar a una implicación que trascienda límites, que incluya una buena motivación y un servicio en el desarrollo o desempeño de mi trabajo, ¿no? Otro de los principios, nos faltan dos, honro a mis padres, maestros y ancianos. En realidad estaba incluido en el principio de la gratitud inicialmente cuando empezó la práctica de Reiki en Japón. Sin embargo, pues como era algo tan intrínseco a su cultura, no necesitaban mencionarlo. Japón es uno de los países que más respeto y veneración tiene por los ancianos. De hecho, cuenta con un día festivo denominado Día del Respeto a los Adultos Mayores, Keiro no Hi, y ese día se pretende honrar a los ancianos japoneses, sensibilizando a la población, sobre todo a los más jóvenes, de la importancia de la experiencia de las personas que han servido a la sociedad durante muchos años. Desde el año 1966 esta festividad se celebraba el 15 de septiembre, pero a partir del año 2003 se festeja el tercer lunes de cada septiembre. Bueno, es un día con mucho significado, con mensaje para las nuevas generaciones, para transmitir la importancia del respeto a los adultos mayores. Y en Occidente dijéramos que hay un poco de rechazo, sobre todo hacia la tercera edad. Por eso se consideró importante remarcarlo cuando se estaba trasladando la enseñanza y la práctica de Reiki a esta parte del mundo, ¿no? En realidad, si pensamos en la gratitud, qué mejor manera de agradecer nuestro regalo diario, de nuestro presente, de nuestros momentos del día, cuando conectamos con el aquí y el ahora de lo que estamos viviendo, pues qué mejor manera de agradecerlo que con un amor y gratitud hacia los que han hecho posible que nuestra vida esté aquí y ahora. Las dos primeras figuras serán seguramente padre, madre, pero extensivamente lo podemos elevar a anteriores antepasados como cadenas del eslabón de la vida que llega hasta nosotros. Y también hay una pequeña mención a la figura de los maestros o educadores que también pues han sufrido en los últimos años y sufren una especie de ataque o menospreciación en su labor, muchas veces por el colectivo de padres, pero casi por la sociedad en general, ¿no? Y es curioso que en una cultura donde los padres apenas tienen tiempo para estar con los hijos, después se escuchan quejas de la formación que imparten los maestros, que son unas horas solamente.
Además, están sujetos a directrices implantadas por un sistema social que ya define objetivos, materias, muchísimos parámetros de lo que se puede enseñar en las aulas. Y bueno, nos guste o no, pues hay implícitas una cantidad de horas vividas en los centros escolares que van a transmitir los maestros, que van más allá del temario de cosas a aprender o desarrollar, que entran en lo que concierne o lo que vendría a ser nuestra propia existencia como seres humanos y la propia existencia de los niños. Entonces, bueno, tienen un labor también muy importante porque vendría a ser el segundo en la cadena de la educación. Y yo me pregunto, ¿no estaremos volcando las propias frustraciones del poco tiempo de disfrute familiar que tenemos, las figuras de padres o madres, en los que representan ese papel educador y están pasando tiempo con nuestros hijos? Porque la figura maternal, al trasladarse tantas horas al ámbito del desarrollo fuera del hogar, el ámbito laboral, pues dejó un vacío, una carencia en funciones educativas dentro del hogar que se intenta cubrir implicando más la figura del hombre. Bien, lo vamos a dejar ahí en una pequeña pregunta que lanzo al aire. Y el último de los principios, demuestro gratitud hacia toda forma de vida o hacia todo ser vivo. Bueno, mencionado, ya no hablamos solamente de Reiki, yo creo que diariamente hay mensajes en Facebook como una herramienta de mantener la positividad. Siempre nos hacemos conscientes de las cosas buenas que tenemos en cada momento y que estamos viviendo. Es como si queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío, qué enfoque estoy dando al conjunto del vaso. Pues desde que nos levantamos deberíamos empezar el día dando gracias por haber descansado bien, por el aire que respiramos, por el desayuno que podemos prepararnos y nos sirven. Y si practicamos el ejercicio de la gratitud, de ser consciente de todos esos detalles preciosos que podemos vivir, estamos afinando la percepción también a ser aún de cuántos bellos presentes recibimos cada día. Y conforme lo practicamos, veremos más y más detalles, aprendiendo a respetar la vida como es en su más completa esencia. Porque la gratitud hacia la vida vendría a ser el opuesto a matar o acabar con la vida, ¿no? Entonces, a medida que practicamos la gratitud también podemos integrarnos en el mejor lugar que nos corresponde, entendiendo también la idea de que todos somos parte de un conjunto vivo de seres vivos. Esto que es muy fácil de decir, es difícil de encajar cuando pensamos en la lucha necesaria para conseguir los alimentos o conseguir un terreno o un territorio donde vivir, porque a veces se puede ver este hecho amenazado por otras especies o por otros seres humanos. Mismo. Creo que lo acertado sería aplicar este principio al momento que vivimos cada ser humano y en general en España, en el mundo occidental donde vivimos, hay bastante abastecimiento de agua y comida, un abastecimiento muy elevado, ¿no? Convertir el alimento en algo industrial nos ha llevado a tratar a los seres vivos como objetos, como esclavos de la comercialización de alimentos, y por intereses económicos sus condiciones de vida se han ido haciendo deshonrosas. Así muchas empresas lo deciden, las que proveen esos espacios y suministros. Aunque yo no sea parte de una empresa que maltrata pollos enjaulados, ni de personal que fumiga vegetales transgénicos o un empleado que mata seres vivos en mataderos de mala forma sin respetar lo que debería, que decide qué elijo en cada compra, qué productos voy a escoger y puedo decantarme por aquellos que demuestren más respeto a la vida. Gastar más en alimento puede significar invertir menos en fármacos y medicamentos. Y bueno, también cabe considerar hoy en día que la industria farmacéutica, como todos ya habréis escuchado en otro tipo de charlas, conferencias, etcétera, se ha convertido en un negocio muy rentable
Y hay una viciosa relación entre el consumo de alimentos proporcionados por el sistema y no muy equilibrados a nivel de aditivos que generan patologías crónicas con la venta de fármacos que tratan los síntomas de esas patologías, pero creando una dependencia del fármaco, sin sanar de raíz el problema, ¿no? Por eso, bueno, hay que cuestionarse un poquito si nos dejamos llevar por la publicidad en cuanto a los alimentos, pues igual podemos caer en equivocaciones y ser víctimas de un sistema de consumismo exagerado y un poco innecesario, ¿no? En España muchas familias acusan el temor a la falta de alimento y no solo en España. Hambre ha habido en muchísimos países. A veces podemos traducir esto en cuerpos que acumulan demasiada grasa para épocas donde no haya recursos. Y eso también se puede tratar desde la parte subconsciente, porque desde ese temor, esa falta a tener comida, nos podemos decantar por alimentos de mucha cantidad y poca calidad. En cambio, desde ya una sanación de que contamos con una abundancia diaria de lo que necesitamos para comer, pues podemos elegir un producto a lo mejor ecológico o de más calidad, que tenga menor cantidad, pero puede saciar mejor nuestro cuerpo sin acarrear excesos, aunque sea un poco más caro. Y bueno, creo que es bueno, por último, decir que deberíamos dar gracias también ante tanta diversidad de opciones en la selección de nuestros alimentos, algo que es insólitamente versátil comparando nuestra oferta actual con la oferta de otras épocas, y así no menospreciamos tampoco ninguna vía de ofrecimiento de alimentación, no nos volvemos fanáticos de un tipo de alimentación u otro, porque sea cual sea el tipo que decidimos probar, después tenemos que comprobar los resultados en nuestro cuerpo y escuchar también la respuesta de nuestras células, algo que a veces se consigue desde mi punto de vista mejor practicando Reiki, pero hay muchas vías, ¿no?, de observar la respuesta a un cambio de alimentación. Y dando gracias también por esta abundancia que vivimos, ya estamos conectando con relativizar lo que llamamos problemas, ¿no?, lo que nos supone tanta angustia. Respirando bien profundo no es tanto como lo estamos haciendo seguramente, ¿no? Aquí mi explicación un poquito de lo que quería comentaros, de qué manera puede Reiki ayudarnos como una vía de autoconocimiento y a la vez de progresión, de mejora espiritual y liberación. Ahora, Laura, si quieres pasar a las preguntas, me puedes ir diciendo. Pues sí, Eva, muchísimas gracias por la información que has compartido con nosotros. Antes de pasar a la primera pregunta, es hora de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene como objetivo fundamental difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Debajo de este vídeo, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios, para poder ver nuevos directos o vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y ya sin más, sí que vamos a pasar a la primera pregunta, Eva. Muy bien. Pues nada, dice Ángela desde México. En una sesión de Reiki solicitaron abrir mi akasha y le negaron la lectura a esa persona. ¿Por qué se niega la lectura de la akasha? Bien, imagino que te refieres al tema de registros akáshicos y no lo practico en profundidad, no lo hago. Prefiero, si me piden esto en concreto, derivarle a un profesional que tenga experiencia en lectura de registros. Pero sí que me ha pasado con algunas personas que a lo mejor en una sesión de Reiki tú puedes recibir una información que le puedes dar a esa persona, con lo
cual va a pasar a mi conocimiento para que yo se la transmita. Y sin embargo, otras veces tú no puedes estar en medio. Es como una información confidencial que se le debe dar directamente a la persona. No sé si será el mismo caso del que le haya pasado a este terapeuta que estaba tratando con Reiki, pero puede ser también que no fuese un momento oportuno o adecuado desde el punto de vista del Reiki, entendiéndolo como una energía inteligente, más inteligente hasta donde alcanza mi conocimiento y que puede ubicarse en cualquier momento del pasado, presente o futuro. Con lo cual, si hay algún peligro en hacer algo, simplemente no se va a hacer. Bien, pues seguimos. Dice Miss, no pone el país, dice, tengo cáncer por segunda vez. ¿Cómo me puede ayudar el Reiki? Bien, el cáncer es, aparte de una enfermedad muy extendida hoy en día, es una de las primeras enfermedades que fueron tratadas en Reiki en hospitales, tratadas con Reiki en hospitales. Y esto ha sido como para paliar los efectos negativos inicialmente que tenía tanto la quimioterapia, radioterapia, porque son tratamientos muy fuertes. Entonces es una vía solamente como de apoyo o de colchón en los casos que el cáncer está muy desarrollado y que tenemos que ir a una vía muy agresiva. Es un acompañamiento también para la gente que está en un cáncer terminal y, bueno, se sabe que va a tener un desarrollo hasta el momento del fin y se hace para paliar y para aceptar ese momento en paz, para que la persona pues, pueda estar tranquila, sin dolores y llevándolo de la mejor manera posible. Sin embargo, bueno, en la experiencia, por ejemplo, de mi maestra, que ha iniciado a personas en Reiki para que se pudieran hacer diariamente los tratamientos, pues un 50% de las personas se sanaban. Y ahí lo que me gusta también decir es que Reiki es una terapia complementaria. Puede ser complementaria a una terapia psicológica, complementaria a una terapia médica que tú decidas tratar por la vía de la medicina convencional o que conozcas, que más confías en tu país y puedes complementar unos mejores resultados en menos tiempo o bien llegando a una comprensión psicológica más profunda de qué cambio te está pidiendo esa enfermedad. En muchos aspectos ayuda a Reiki. Lo que pasa que tampoco es una vía absolutista de personas que a veces, bueno, pero me inicio en Reiki, voy a tratar de sanarme con Reiki como si fuera lo único que voy a tener que hacer. Porque mantenernos sanos es algo que depende de muchos factores. Depende de mi alimentación, depende de si tengo unos hábitos de vida sedentarios o no, depende de si soy feliz a nivel de relaciones y depende de un conjunto de factores bastante amplio. Entonces, puede ser que la iniciación en Reiki me despierte un apetito por alimentos diferentes y me vuelva más vegetariano porque me apetecen de repente ciertas cosas, o puede ser que me estimule la necesidad de hacer deporte. Puede haber un cambio, pero tenemos que también estar abiertos a recibir otro tipo de tratamientos y terapias. Bien, pues seguimos. Dice Rosa, ¿para bebés con epilepsia el Reiki puede funcionar? Bueno, Reiki precisamente ha tenido una vía de desarrollo en aquellas enfermedades en las que no existía una cura o nos encontrábamos ante cosas nuevas, con lo cual de entrada yo te diría va a ser beneficioso practicar Reiki 1 o 2 veces por día. 2 será la práctica habitual en las primeras clínicas en Japón ante casos graves, pero uno a veces aquí en nuestra cultura no tiene tanto tiempo. Beneficioso va a ser seguro, por supuesto hay que seguir investigando por qué se producen, pero puede incluso calmar y paralizar un cuadro, una crisis aguda. Entonces es muy bueno si en este caso es la madre la que sabe practicarlo.
hay bastantes casos de enfermedades degenerativas donde gracias a Reiki la persona se ha mantenido con vida o ha mantenido con vida a un hijo, y mientras tanto también la medicina va avanzando, porque en el momento que apareció esa enfermedad no se conocía remedio, pero si con Reiki mantenemos por lo menos la vida, el nivel de vida igual establecido y la persona, por así decirlo, va tirando, pues es posible que años más adelante vía de sanación o solución más completa e integral. Bien, pues seguimos. Dice Gabriela desde México. ¿El Reiki me puede ayudar a cortar cadenas de muerte? Aquí me tendría que aclarar un poco a qué le llaman cadenas de muerte. Pues queda ahí lanzada la pregunta a Gabriela, si quieres seguir contestando en el chat, Sí. ¿vale? Y si no, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo le puede ayudar el Reiki a una persona drogodependiente? Salvador desde Ecuador. Bien, la ayuda de Reiki en este tipo de adicciones tan fuertes que pueden impedirnos desarrollar una vida normal es una ayuda de reducción del nivel de ansiedad, requiere también de varios tratamientos por día, a ser posible en las clínicas donde uno puede ingresar para tener ayuda de más profesionales, siempre será mejor que intentarlo solo. Aunque hay casos también de personas que se inician en Reiki para encontrar ese equilibrio una o dos veces por día mientras van superando su su crisis de ansiedad y tratan de dejarlo por sí mismos. Es una especie de semianestesia practicada dos veces por día, con lo cual vendría a ser como un calmante. También para dejar ciertas drogas a veces se aplican otras, pero ante casos muy fuertes yo recomendaría dirigirse a una clínica y complementar esta ayuda que te van a dar otros profesionales con los tratamientos de Reiki. Bien, pues seguimos. Dice Fernando desde España. ¿A qué edad puede iniciarse a un niño en el Reiki? Bien, el niño depende de la edad, pero más que de la edad depende también de su desarrollo, porque hay niños que con 7 años son mucho más despiertos que otros niños con 9. Entonces, ahí, en nuestro caso, el maestro tiene que evaluar hasta qué punto ese niño está preparado. Yo te diría edad mínima los 5, aunque es muy poco habitual. Es más habitual entre los 7, los 10 años. Y pienso que es algo que tampoco se les debe un poco inculcar mucho los papás a los niños. Es mejor que sean ellos los que nos lo pregunten o nos lo pidan, o si nos ven hacerlo, a lo mejor te van a decir, ¿y esto cómo se hace? Yo quiero aprender, ¿no? Tienen que jugar y vivir otro tipo de experiencias, y si están sanos, pues pienso que tampoco los debemos introducir mucho en el tema de la autosanación o sanación a otras personas. Pero es verdad que hay niños que lo piden, que se interesan y que, bueno, pues se pueden iniciar perfectamente, y también aquellos pues que por enfermedad también pueden necesitarlo. Bien, pues dice Rosa, ¿cuánto hay que hacer armonización en el hogar para armonizar? Bien. Entiendo como armonización, como una limpieza, el cuidado energético de un espacio. Puedes hacerlo diariamente si tienes técnicas rápidas que se pueden aprender con segundo nivel de Reiki. Si estuvieras en un primer nivel o en un tipo de aprendizaje que es tocando con la mano, eso te llevaría ya demasiado tiempo y lo tendrías que hacer como
una vez en cada estación del año, en los cambios de estación, o cuando se ha vivido algo en la casa un poco desagradable y algún fenómeno que lo requiera, ¿no? Pero si con herramientas lo has aprendido a hacer rápido, pues yo creo que es bastante recomendable, como una vez a la semana, una vez al mes si no encontramos tiempo, pero acordarnos también de los espacios físicos. Bien, pues dice Solangi desde Colombia, ¿cómo puedo llevar una situación cuando los padres tienen problemas de alcohol y no dejarme afectar por esto? ¿Esta situación sería karma de vidas pasadas? No conozco el caso personalmente, pero es verdad que hay niños y jóvenes adolescentes que, que vienen a aportar luz a sus padres y que son más evolucionados, por así decirlo, de crecimiento de conciencia o espiritual, pues que los propios padres. Y entonces es un ejercicio de muchísima paciencia y Reiki es una ayuda de conseguir, una manera de conseguir equilibrio emocional, pero el entorno afecta a veces demasiado. Entonces es bueno pedir ayuda fuera, buscar profesionales, psicólogos, terapeutas que puedan eh, tomar un poquito otra rienda desde fuera del hogar. El entorno es muy difícil que no nos afecte, el entorno nos afecta. El clima incluso nos afecta. Si un día es soleado, está brillante y abrimos las ventanas y vemos que el cielo está maravilloso, parece que cogemos una energía y salimos a la calle con un montón de ganas de hacer cosas, y si abrimos y está en plena tormenta, nos queremos quedar en casa o encender chimenea y no salir. El entorno de fuera influye, pues lo que está dentro del hogar muchísimo influye, ¿no? Con lo cual, yo no sé qué edad tiene la persona que formula esta pregunta, pero yo no te recomendaría intentar llevarlo sola o cómo puedo hacer que no me afecte, porque es totalmente humano y natural que sí te afecte y no hay excusa que justifique ese comportamiento en unos padres, con lo cual tendrás que buscar una figura que pueda ayudarte desde fuera y, por supuesto, Reiki ser una herramienta colateral en ello. Bien, pues seguimos. Dice Luis desde España, ¿hace falta creer en el Reiki para que funcione? Bien, yo te puedo decir que no hace falta creer, porque Reiki se experimenta con ratas, con pobrecitos esos diminutos seres vivos que siguen siendo objeto de laboratorio y de investigación y nos sirven para cosas incluidas el Reiki, pero también se ven resultados. Tengo mi propio caso de que era una persona muy escéptica. Estuve estudiando en la universidad en la rama de ciencias físicas, de ciencias químicas también unos años, en una búsqueda de conocimientos que no me llegaba nunca, pero buscando una explicación de todo por la vía empírica demostrable. Y cuando me hablaron de Reiki, claro, no encontraba una solución en los médicos que hasta ese momento había encontrado, ni en la medicina convencional que se aplicaba en España. Y, y era como, bueno, pues vamos a ver, pero como con un resquicio ahí de, yo no me creo mucho esto, ¿no? De poner en tela de juicio las cosas que no podía transcribir en un papel tan sencillamente como 4 más 4 son 8 y cosas que se me había enseñado, ¿no? Y sin embargo, hubo resultados desde el primer tratamiento de Reiki. Por eso sé que no es necesario creer para que esa energía haga bien y actúe. Bueno, pues mira, volviendo a la pregunta que hacía Gabriela de las cadenas de muerte, ya ha contestado. Dice que ya se refiere a que su hija se suicidó el sábado pasado, mi hijo mayor hace 4 años, mi nieto hace 3 años y mis 2 hijos tenían 24 y 25 años. No quiero más muertes. Son muertes de suicidio, ¿no?
Bien, ahora entiendo. Mm, Ante casos de un acto, algo muy grave y que se va produciendo de forma reiterada en nuestra vida en diferentes momentos del tiempo, es bueno, desde mi punto de vista, efectuar alguna regresión, acudir a algún profesional que te pueda ayudar a hacer una revivencia de esta vida y, si es necesario, ir más allá de esta vida, ir a vidas pasadas. Bueno, Reiki no lo mencioné. La mayoría de los practicantes de Reiki creen que existen las vidas pasadas, las escuelas de Reiki hoy en día también, y el cristianismo original también creía en la reencarnación, o sea que no es algo tan extraño. Solo se atribuya al budismo, no, estaba dentro del cristianismo original, ¿no? Para aquellas personas que de repente digan, bueno, ¿de qué hablamos? Pues para prepararte para una regresión necesitarías también hacer varios tratamientos de Reiki para primero equilibrar, armonizarte tú y poder después hacer ese paso de esa revisión, pues para ver qué puede haber ahí y qué comprensión debes tú tener, qué conocimiento te debe ser revelado para poder cortar esa cadena. Bien, pues seguimos. Dice Jennifer desde Chile. Referente a los chakras y dar Reiki, ¿por qué termino agotada, con náuseas y bombeo de la cabeza al hacer un intercambio de energía o sanación? Bien. Malos síntomas cuando intercambias Reiki o practicas Reiki, desde mi punto de vista, pueden indicar que algo no está bien en tu iniciación. La iniciación en mi escuela, por ejemplo, consiste en 4 momentos privados a solas con el maestro. Esos momentos o ceremonias, por así llamarles, duran entre 8 a 20, 25 minutos. La más corta puede ser de 8 a 10 minutos y después se van alargando. Y son 4, seguidas y distanciadas un número concreto de horas. Hay otros profesionales que hacen una iniciación de 20 minutos para 15 personas a la vez. Pues bien, si uno cree que el resultado puede ser el mismo, yo no voy a decir que no, porque puede ser que yo sea menos dotada que otras personas que pueden hacer mucho más en menos tiempo, ¿por qué no? Pero si ahí te está fallando algo, pues encuentres mal y el efecto para ti no sea bueno, puede ser que la iniciación no esté bien hecha. Uno, cuando da energía con sus manos, transmite lo que llamamos su propio ki, su propia energía de fuerza vital. Pero esa energía es para ti, no es para que la des a otros. Por eso se hacen las iniciaciones de Reiki, para que después tú, ante un determinado momento de conexión, puedas servir lo que se llama de canal, seas como una caña de bambú vacía y por dentro de ti te dejes vaciar para que pase esa energía y de a ti, a través de tus manos, va a ir al otro. Pero esa energía te recarga y es beneficiosa para ti, con lo cual te vas a sentir mejor después de hacer un tratamiento de Reiki. Es algo parecido como cuando uno hace deporte, que normalmente después se siente bastante bien. El hecho de que al hacerlo a otro tú te sientas mal, que estás empleando tu propia energía y te desgasta y te sientes cansada, o que no estás vaciándote, no estás bien preparada para conectar con esa energía y transmitirla, e incluso puede haber parte de la energía del otro que esté llegando a tus centros energéticos. Bien, pues seguimos. Dice que es el Nick desde España, ¿cómo ha de ser una correcta iniciación en Reiki? Muchísimas gracias, Eva. Transmite sentimientos muy bonitos y agradables. Bueno, muchas gracias a vosotros y bueno, a ti también. Me alegro que os haya gustado la explicación. La iniciación, tal y como estaba justamente comentando, por este otro caso que tenía malas experiencias a la hora de transmitir Reiki, en lo que yo enseño, mi escuela consta de 4 partes. Primera iniciación es la más corta de todos, después vienen 2 iniciaciones que son exactamente iguales y después viene la cuarta, que es un poquito más larga y completa.
Esto en lo que es un primer nivel necesario para tratar con tus manos, para transmitir Reiki para ti, para tu entorno, seres vivos, familiares, amigos o para otras personas ya en plan terapia y consulta. Tienen que estar enlazadas también y no se puede separar una de la otra más de 24 horas, ni tampoco acercarlas, tienen que tener 3 horas entre ellas. Entonces, y son privadas entre alumno y maestro. No tendría que haber otras personas en el momento de la iniciación. Esa es la forma que a mí me parece más correcta. Bien, pues seguimos. Dice Ana Mari, desde España, ¿qué diferencia puede haber entre que te inicie uno u otro maestro? Y si te han iniciado mal, ¿qué es aconsejable? Bien, hay muchos maestros que inician de una manera más tradicional, que se toman un tiempo también para explicar bien cómo vas a utilizar Reiki, que te dan una práctica y unos patrones a seguir. Y otros, yo suelo decir vulgarmente en los cursos a veces, que hacen Reiki Express, que han reducido las iniciaciones a muy poco tiempo, apenas te explican nada, muchos te lo hacen gratuitamente y bueno, el tema económico es un punto un poco delicado y conflictivo en estos temas porque, claro, uno cree que hacer bien a los demás, por supuesto, puede ser un dharma y es algo que se haga gratuitamente, pero también estar regalando nuestro tiempo sin un compromiso de que la persona lo va a usar, lo que le vamos a enseñar, que realmente, que es su momento, sin un conocimiento de por qué quiere aprender, y una serie de cosas que son necesarias antes de un curso de Reiki, ¿qué le estamos dando? Bueno, a ti no sé si te sienta bien la patata, pero te doy 1 kilo de patatas, porque así soy muy buena persona y soy muy generosa. Bueno, ¿hasta qué punto la tierra necesita que yo siembre patatas y patatas y vaya regalando patatas a todo el mundo? Pues es bueno eso. Yo, claro, lo comento así porque mi práctica es diferente. En el momento en que una persona tiene que pagar por algo, realmente lo quiere. Y si además le cuesta, hablo por mí también, ¿no? Si nos toca el bolsillo, pues como que nos vamos a implicar más en hacer lo que se nos dice, porque claro, ya que me gasto un dinero, pues lo voy a practicar, lo quiero aprovechar. Es una manera un poco tonta, pero como en nuestra sociedad todo se traduce en un numerito y todo tiene un valor y a casi todo nuestra mente tiende a etiquetarlo, encasillarlo de una manera u otra, pues parece que a un curso donde tú vas a enseñar una enseñanza, te vas a comprometer con una experiencia a lo que estás enseñando, con unas respuestas ante las dudas que vayan a surgir, pues también le vas a poner la casillita del precio, ¿no? Y claro, si ya te quieres dedicar a esto y quieres vivir de esto, pues más difícil hacer todo gratuitamente, ¿no? Porque yo tengo una hija que también necesita alimentarse y comer. En mi caso no tengo una dedicación exclusiva, plena y única a los cursos de Reiki, con lo cual no me veo en la necesidad de enseñar a una persona que no estuviera preparada, por ejemplo, por dinero, o no me veo en la necesidad de fomentarlo económicamente, comercialmente, por así decir, para tener un beneficio económico, porque también tengo otras fuentes de ingreso, por así decir. Pero tampoco me parece mal que esté el factor económico dentro de los cursos. ¿Por qué damos con un maestro u otro? Bueno, puede ser parte de nuestro aprendizaje. Conozco muchas personas que empezaron con una escuela y han estado contentas y siguen en la misma, y otras que han ido probando escuelas y escuelas y maestros y a veces dejan Reiki y otras que solamente han hecho 2 o 3 movimientos de encaje del puzzle en que, bueno, aquí me siento bien como lo hacen, como me lo explican, me resuena cierto en mi forma de trabajar y me siento cómoda o cómodo con ello, ¿no? Los que buscan maestro tras maestro, iniciación tras iniciación y creen en el poder de las iniciaciones, a ver, ¿vale? Que es una parte que tiene que estar,
pero Reiki es una práctica que solo se mejora con práctica, práctica y más práctica. Quiere decir que te va a llevar muchas horas de estar solo contigo mismo, contigo misma, con tus manos practicando o con otros. Si es del entorno familiar, pues maravilloso, podéis hacer intercambio. Pero práctica de yoga, cómo ganas flexibilidad y cómo vas a ganar para poder hacer ejercicios más avanzados, practicando mucho los ejercicios sencillos, porque otra persona no te va a dar el poder de que tú vayas aumentando tu elasticidad. Eso tienes que ser tú mismo, que coger las riendas y practicar. Bueno, pues seguimos. Dice Emerson desde Ecuador. ¿Puede ayudarle a una persona con fobia social practicar Reiki y de qué forma? Con Reiki podemos, lo primero, tratar el cuerpo físico. Siempre hablo de eso porque es la base de entrada a poder sentirnos mejor. Y eso está afectando la parte psicológica. Pienso que algunas fobias, sobre todo ante determinados encuentros sociales, vienen motivadas por las inseguridades que tenemos sobre nosotros mismos. Y puede ser una vía de sanar el origen, el conflicto que desencadena esas inseguridades. Aunque no recurras a un profesional que vaya a hacer una regresión para ti, con la propia práctica de Reiki y aumentando en los niveles de profundización que se pueden hacer, te pueden ocurrir regresiones espontáneas y ver cosas y ver la situación que tú viviste, por ejemplo, de niño, pero desde fuera, como si fueras un observador, y ver el rol o papel que estaba teniendo tu padre, tu madre, lo que te decía, y tu corazón, cómo se sentía en ese momento, por ejemplo, de oprimido. Al ver eso, pasas a ser más consciente y de que tú no eres así porque sí, no, es que ellos te estaban provocando eso por algo, por un patrón no solucionado en ellos. Y tampoco era por maldad seguramente, es por repetir un aprendizaje, una forma de educación desde nuestros antepasados que como ya la aprendí así, la repito así. Entonces te puede ayudar a descubrir las causas de esas fobias. Vale, pues seguimos. Dice Liliana desde Venezuela. ¿Qué es una parrilla de energía Reiki y cómo podemos hacerla en casa? Parrilla de energía Reiki. Sí, Eso es lo que pone la pregunta, ¿no? sí. La verdad, yo solo conozco los tratamientos individuales y los intercambios, donde aquí en España pues se le llama rueda de energía de Reiki, ¿no? Una persona está tumbada y hay 5 o 6, por ejemplo, haciéndole Reiki y después cambian de posición. Igual se refiere a eso. Tendría que ser entre practicantes del mismo nivel y a ser posible que también tengan la misma enseñanza entre escuelas parecidas, porque si no, a la hora de llevar a cabo una práctica es un poco complicado que cada uno haga cosas completamente diferentes y no te vas a sentir más segura. Puede que haya un efecto de Reiki si transmiten algo de Reiki, pero sería más idóneo, ¿no? Con una homogeneidad de conceptos. Claro, habría que aclarar si con lo de parrilla te refieres a eso, a un tratamiento para una sola persona de varias, desde la cabeza hacia los pies y vuelta. Bueno, pues seguimos. Dice Alfredo desde Guadalajara. ¿Podemos trabajar Reiki en familia, en amigos distantes? Sí, Reiki en familia es idóneo trabajarlo porque son las personas con las que tienes más confianza. Y esto que estoy diciendo, otras escuelas lo enseñan al revés y dicen que no se debe tocar a un familiar o no practicarle Reiki. Bien, yo me vi en el caso de el embarazo de mi hija, tener un desgarro, un riesgo de aborto
y tenía que estar en cama, haciendo pruebas cada semana para ver si se volvía a juntar, a cicatrizar, a soltar todo bien, o seguía en el mismo punto donde podía tener un desgarro mayor y al final acabar en un aborto. Entonces, para hacer eso me hacía Reiki, porque Reiki acelera la cicatrización de cualquier herida y había un pequeño hematoma que también tenía que desaparecer. Claro, si yo me hago Reiki en mi barriga, lo primero a lo que estoy enviando Reiki es a mi hija, a mi bebé, con lo cual no me entra en la cabeza que yo no pueda tratar a los hijos con Reiki, aunque existe un vínculo afectivo sentimental. Es un lazo muy grande, muy estrecho y muy abierto donde la energía puede fluir muy bien. Y bueno, en mi experiencia es de lo más agradable. Si se puede hacer a distancia, pues sí. También una vez que ya tienes bastante tiempo de práctica, es mi recomendación, ¿no? Después puedes pasar a niveles donde te enseñen la forma de trabajar fuera del espacio-tiempo, tanto para trabajar a personas que no tienes al lado, que no ves, pero con las que puedes conectar, y también hacia situaciones pasadas o futuras. Bien, pues seguimos. Dice Arnie Blas. No pone el país y dice dos preguntas. ¿Puede el Reiki ayudarte a descubrir dones espirituales? Y por otro lado, ¿puede el Reiki ayudar a una persona fumadora? Bien, los dones espirituales, precisamente, más que ayudar, sí, el Reiki lo que puede hacer es despertarlos que estaban ahí latentes, dormidos, y se hacen más presentes después de las iniciaciones y la práctica de Reiki. Hay personas que afirman pues, haber desarrollado una clarividencia de repente muy fuerte, a poder ver seres que no están en los planos que todo el mundo ve, por ejemplo, pero que también era como una cualidad que después son capaces de recordar que tenían de niños, pero como el que ve borroso, ¿no? Como que estaba ahí, pero de repente se ha hecho más nítido. Y sí, la alineación en los chakras y tus canales puede te para bien y aumentar tus cualidades o facultades psíquicas, que a veces se llaman dones espirituales. Pero bueno, es lo que hablábamos al principio de la charla. Si el desarrollo con las manos de los trabajos que hemos hecho, de las intenciones con ellas, nos ha llevado a un desarrollo cerebral, pues puede pasar a nivel de sanación ciertas facultades en las manos, traducirse en facultades en nuestra mente. Y con respecto a lo de fumar, volvemos al tema de poder calmar la ansiedad. También he escuchado por parte de psicólogos que ante determinados traumas y momentos dolorosos, pues las personas se enganchan a vicios, no porque vengan ya desde el embarazo de la madre, que ahí ya se producen algunos, sino que han sido posteriores ante un trauma o un conflicto emocional. Y el tabaco hace de puente, ¿no? Como una consolación, y volvemos a la regresión que se puede producir con Reiki de forma espontánea o bien inducida, como una forma de tomar conciencia cuál es el punto que te está haciendo calmarte con esto. Es en un momento de poder liberarlo y sanarlo. Yo he sido fumadora, no sé si 10, 12 años, desde los 24, 23 hasta los 30 o 31, menos de 10 años. Pero cuando dejé de fumar, recuerdo que por las noches me ponía a llorar y llorar y llorar, y recordaba mi primera ruptura sentimental con una persona que había estado de muy jovencita 5 años, y habían pasado muchos años y yo ya estaba bien y no de eso para nada, porque había rehecho mi vida y además esa decisión la había tomado yo, de terminar esa relación. Pero estuve reviviendo durante 2 semanas, llorando como una magdalena, la ausencia
aunque uno a veces quiere cortar una relación y la corta por la parte emocional o que nuestra mente decide esto tiene que ser así, va a ser así, después el corazón no lo lleva tan fácil. Pues necesité revivir todo ese dolor y justamente había sido ahí cuando había empezado a fumar regularmente. Bueno, pues seguimos, dice Anabel Casillas desde California. Yo ya me inicié en Reiki. ¿Puedo practicar a dar Reiki aunque todavía no he terminado los 21 días de autosanación? Sí, la Mm, repito. Me inicié en Sí, Reiki. está bien. Vale, vale. Sí, ¿La se escuchó repito? bien. Por mí no, se Vale, vale, escuchó vale, de bien. acuerdo. Sí. Pues tal y como yo enseño en los 21 días de práctica, ya se puede empezar con otras personas y con otros seres vivos, animales, plantas, comida, medicamentos, con todo lo que se ve en un primer nivel. Lo único que recomiendo que primero tengas la hora que debes tener para ti, ayudes a otro, porque hay personas que caen en, bueno, pero como ahora voy a tratar a esta persona, pues me olvido un poquito de seguir mi práctica. Por eso otros esperan acabar los 21 días. Y también la recomendación a la hora de hacer Reiki a alguien es que sean 4 tratamientos seguidos, uno por día, 1 hora, hora y media, dependiendo si vas a hacer el tratamiento de cara o cara y espalda. Pero no un tratamiento suelto, sino a ser posible que fuesen 4. Bueno, pues vamos a avanzar ya a la última pregunta. Dice Mariana Muñoz, ¿puede el Reiki curar la fibromialgia? Bien, yo, a ver, también digo una cosa, como que nosotros aplicando Reiki no curamos nada, ¿no? El que se cura es el paciente, que ante un estímulo tienen una determinada respuesta y otros tienen otra, ante el mismo estímulo. Hay madres que si han tenido varios hijos comprueban perfectamente que dando la misma educación a un hijo no tienen los mismos resultados que con el otro. Y dando la misma alimentación a una persona no tienes el mismo resultado que dando esa alimentación a otra. Entonces siempre partimos de que el que se cura es el paciente, con una implicación, con unos cambios y la práctica pues siempre ayuda. Igual que hablábamos que el 50%, por ejemplo, de las personas iniciadas por mi maestra en su experiencia, que tiene más años que yo, pues para tratar el cáncer se sanaba y el otro 50% no. Tendríamos que elaborar una estadística parecida de la fibromialgia porque desconozco de qué porcentajes estamos hablando. Personas que han tenido muy buenos resultados y están prácticamente sanas, inmunes a ello, y otras no han tenido tan buenos resultados y tampoco siguen con la práctica. Se puede ser portador del virus del SIDA y no acusar ningún por X años, y otra persona en el momento en que entra en contacto su sistema inmunológico decae tan fuerte que le lleva a una muerte, por ejemplo. Entonces, lo que sí es cierto que todo lo que ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y sano, como es un tratamiento de Reiki por día, está previniendo enfermedades y ayudarnos a una sanación desde el origen. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por tus respuestas y por todo lo que has compartido aquí con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido hoy desde países de todo el mundo, como por ejemplo España, Perú, Argentina, Colombia, México, República Dominicana. A todos, muchísimas gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Y además en mindaliatelevisión.com puedes estar informado de las próximas conferencias. Vamos a dejar ya unos instantes para que nuestra invitada pueda despedirse.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder compartir estos momentos y también vuestras preguntas. Eso es lo que nos hace también crecer en la práctica, ver nuevos casos, indagar en lo que ya conoce y lo que uno no conoce. Así que bueno, solamente me queda también agradeceros vuestra audiencia. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Eva. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a Mindalia si es así como lo deseas. Y sin más, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Adiós. Chao, hasta